Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos de las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Este pasaje de la Escritura hace parte de la forma como el autor, como el evangelista Lucas, empieza a contarnos cómo empezó a desarrollarse la iglesia en el primer siglo. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Hay algún lugar que usted tenga en el cual usted tenga gratos recuerdos? Es decir, un lugar en el cual usted con el solo hecho de estar ahí automáticamente evoca grandes recuerdos, momentos especiales. Alguno dirá, sí, la banquita del parque, allí se me declaró el que hoy es mi esposo. O tal vez la finca de los abuelos o la casa donde lo criaron, el barrio. Un lugar especial donde usted tenga gratos recuerdos. ¿Tiene uno en mente? O tal vez haya algún lugar que usted quiera conocer en especial, que usted sueña conocer, que usted anhela ir. Yo, por ejemplo, anhelo conocer Roma. Me sueño conocer la ciudad de Roma. Me imagino estar allá en las antigüedades del Foro Romano y no sé, tener la oportunidad de sentir por un momento lo que aquellos emperadores, los filósofos, toda esa comunidad vivió en aquella época. Ir al Coliseo, en fin, me sueño conocer Roma. Mi esposa anhela conocer París. Va a tocar en el mismo viaje porque va a estar como complicado. Un lugar especial. Acabamos de leer un lugar especial, el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar especial en aquella época porque hacía unos meses Jesús mismo había enseñado en el pórtico de Salomón. Y lo curioso es que el evangelista de Juan nos cuenta de que en el pórtico de Salomón los fariseos le recriminaron a Jesús por milagros y prodigios. Los fariseos le estaban pidiendo, danos una señal para poder creer en ti. Y Jesús les decía, la señal ya está dada. Los milagros ya han sido hechos. Y ustedes aún así no creen. En el pórtico de Salomón, Pedro dio su primer discurso. Lo leemos en Hechos capítulo 3. Después de haber sanado al paralítico, se corrieron al pórtico de Salomón y allí Pedro se levantó ante la multitud y decirles, hermanos, lo que está sucediendo aquí es lo que el Señor Jesús había dicho que iba a pasar. Y ese día se convirtieron 3,000 personas. El pórtico de Salomón es un lugar muy importante en el cual la iglesia, en este caso, se está reuniendo unida. El pórtico de Salomón es un lugar importante. Pero los lugares no solamente son importantes porque hayan arquitectura, edificios, casas, cosas bonitas que ver. No. Los lugares son importantes porque allí también hay personas importantes. Si usted tuviese la oportunidad de ir a Washington y ir a la Casa Blanca en esa rutina turística que hay, ¿no le gustaría encontrarse con Barack Obama? Apuesto que más de uno el selfie.
O tal vez le gustaría ir al Vaticano, no sé, y saludar al Papa Francisco, ya que habla también español. Debe ser bastante bueno escucharlo hablando en su tono argentino. O los que les encanta el fútbol, ir al Estadio Santiago Bernabéu y encontrarse con James Rodríguez. Venga, una tocadita. Los lugares son importantes porque allí podemos encontrar personas también importantes. Líderes. Y en el caso del pórtico de Salomón hay un gran líder, Pedro. Y Pedro es muy especial. Recuerden la historia, Pedro era un pescador de Galilea que recibió en su barca a Jesús y después de una milagrosa pesca decidió seguir a Jesús durante 3 años. Y se alió con Jesús, estuvo en los grandes milagros, caminó sobre el agua, estuvo en el monte de la transfiguración, también estuvo en el momento de la resurrección de la mujer de la hija de Jairo. Pedro es un líder importante en la iglesia primitiva. Le falló al Señor, una noche lo negó y decidió y pensó que ya todo había terminado para él. Y el Señor lo encontró otra vez en Galilea, otra vez pescando, y le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí. Yo me imagino que a la tercera vez ya estaba llorando, diciendo: sí, yo te amo. Y ahora lo vemos aquí, lleno del Espíritu Santo, con su sombra sanando enfermos. Tenemos un gran lugar y tenemos un gran líder. Pero lo que el pasaje también nos muestra es que además de un importante lugar y además de un gran líder, hay luz, mucha luz. Hay tanta luz que la sombra que se produce por esa luz sana enfermos. La luz de Cristo, la luz de su evangelio, la luz que transforma vidas, la luz que redime al que ha fallado y que ahora lo usa poderosamente. Hay un lugar, hay un líder y hay mucha luz. Qué combinación, ¿no? Qué manera de describir esa iglesia en movimiento, donde hay muchas cosas buenas. Lo sorprendente de este pasaje es que no todos creen. Lo sorprendente de este pasaje es que en el versículo 13 nos dice que había una multitud que admiraba, había una multitud que elogiaba, pero que no se juntaba con ellos. En los versículos 15 y 16 nos dice que hay una multitud que lleva enfermos y que son sanados, pero no termina el narrador diciendo, como lo hizo en los capítulos anteriores, después de los grandes discursos, que se convirtieron 3,000, que se convirtieron 5,000. Ahora no hay esa definición. Ahora nos dice que hay un pequeño remanente. Curioso, ¿no? Teniendo un lugar tan bonito, teniendo líderes tan importantes y teniendo tanta luz, ¿por qué no creyeron? ¿Alguna vez se ha sentido usted así en la vida? ¿Alguna vez ha sentido que hay muchas cosas buenas, que usted logra ver a Dios en todo? Usted logra ver que Dios le bendice, que Dios le ha dado una familia, que tiene salud, que tiene trabajo, pero dentro de usted hay algo que no le permite tener fe. Pero dentro hay algo que no le permite confiar, que no le permite entregarse, que no le permite ser actor, partícipe, activo de esa iglesia en movimiento. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que por más cosas buenas que vea, sencillamente no cree? Como que le hace falta fe. Y usted lucha con eso. Y usted dice: pero yo ¿por qué no creo? Pero yo ¿por qué estoy triste? Pero yo ¿por qué vivo desagradecido? ¿Por qué debería? Yo debería estar dichoso, debería estar feliz. ¿Por qué no estoy pleno? ¿Por qué no creo? ¿Por qué no me comprometo? Este pasaje nos muestra 3 cosas
que creo yo es las razones por las cuales esta multitud no decidió entregarse. La primera de ellas es confusión. En el versículo 15 nos dice que hay una multitud que enfermos, que son sacados en colchonetas y camillas, para que al menos la sombra de Pedro los tocase. ¿Por qué no buscaban la luz? Estaban confundidos, estaban creyendo que lo que estaba sanando era la sombra, y esa no es la realidad. Lo que realmente estaba sanando era la presencia de Dios en medio de ellos, era la luz. Estamos confundidos cuando estamos buscando las sombras y no la luz. Estamos confundidos cuando nos estamos amparando en la fe de otros. Hay hijos que no toman decisiones, no deciden comprometerse, no deciden creer porque sus papás son cristianos. ¿Pero para qué? ¿Para qué oro si mi papá ora todos los días o mi mamá ora todos los días? ¿Para qué? Estamos amparándonos en la sombra, no buscando la luz. Hay una confusión creyendo que la bendición de Dios en otros es lo que a mí me van a decir, pero que eso no tiene nada que ver conmigo. Lo otro que llama la atención de este pasaje es la contusión. Si algo caracteriza este pasaje es que hay una multitud de enfermos. Personas maltratadas, personas heridas, personas que durante mucho tiempo han vivido en una situación difícil, una situación precaria. Hay heridas, hay dolor. Y lo que también hay alrededor de esas heridas y de ese dolor, que se mezcla con la confusión, es que hay pésimos líderes religiosos. En el versículo 17 de este capítulo empieza a narrarnos la historia de los líderes religiosos, los dueños del templo, los que estaban administrando el templo, los que estaban administrando el pórtico de Salomón. Esos líderes religiosos están envidiosos de lo que Pedro y la iglesia está haciendo. Esos líderes religiosos han engañado al pueblo durante mucho tiempo diciéndoles que Jesús no es el Mesías, que lo que Él dice es mentira, que lo que Él dice es verdad. Hay mentiras, hay engaño. Y eso causa heridas. Muchas heridas. Lamentablemente, la iglesia cristiana hoy en día está llena de hermanos heridos. Heridos por malos líderes religiosos que se han autoproclamado como los dueños de la unción, como dueños de la luz, y se han autoproclamado como que es por ellos que el pueblo recibe de Dios. Son como ese frasquito de perfume, el que usted tiene allá a la alacena. Como si un día ese frasquito de perfume empezara a alardearse y empezara a sentirse lo más importante de la vida suya, porque él cree que él es el que le da la agradable fragancia con la cual usted sale. Pero todo el mundo sabe que lo que le da ese olor fragante a usted cuando sale de su casa no es el frasquito, es el perfume que tiene el frasquito. Heridas, contusión. Hay muchas heridas y mucha contusión que impide que la gente crea, que la gente confíe, que la gente descanse en el Señor. Lo tercero que este pasaje nos muestra es el conformismo. Es sorprendente que hay una multitud de personas que creen de una u otra manera que algo va a pasar, que creen que su vida puede ser transformada, que creen que su vida puede ser cambiada, y hacen lo que sea para que eso suceda. Tienen una confusión en su mente creyendo que es la sombra la que los va a sanar.
Lamentablemente viven en medio de una contusión fuerte en sus vidas, pero aún así tienen algo de esperanza, tienen algo de fe y salen a las calles en sus colchonetas y sus camillas. Y lo sorprendente es que el milagro ocurre. Y lo sorprendente es que el narrador termina diciendo que todos fueron sanados. Pero lamentablemente el autor no dice que todos se convirtieron. Pero el autor sí nos dice que elogiaban a la iglesia. Y claro, ¿cómo no la van a elogiar? Estos habitantes de Jerusalén habían escuchado a Jesús mismo, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto caminar por su ciudad. No tuvieron reparo en gritar crucifíquenlo, pero también escucharon el rumor de su resurrección. Y unos meses después encontraron a que sus seguidores, unos 120 reunidos en el aposento alto, un momento el Espíritu Santo sopló, fueron todos llenos, y esos humildes pescadores de la región más pobre de Israel empezaron a hablar en las lenguas más conocidas de la época. Y se maravillaron, se sorprendieron. ¿Qué es todo esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan especial! Esa multitud también se maravilló de cómo esa iglesia, esos primeros cristianos se unieron. Cómo no había necesidad entre ellos, cómo compartían las cosas, cómo se daban los unos a los otros. Una maravilla ver la gloria de Dios. Y el autor dice que los elogiaban, pero también aclara, no se juntaba con ellos. Conformismo. Nos conformamos en ver la obra de Dios. Nos maravillamos en ver cómo Dios transforma. Nos maravillamos en ver cómo Dios cambia. Nos maravillamos en ver, uy, qué cosa tan maravillosa, cómo están creciendo, cómo se están manifestando. Pero no me junto con ellos. Pero no tienen nada que ver conmigo. Nos limitamos a decir, gloria a Dios, pero Señor, conmigo no cuente. Conformismo. 3 razones, creo yo, por las cuales las personas no se vinculan a las iglesias en movimiento. Confusión, contusión y conformismo. ¿Dónde usted está esta mañana? El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado este hermoso lugar. Es una bendición tener esta comodidad, tener estos espacios. Un hermoso lugar. El Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado muy buenos líderes. Pastores que podemos respetar, admirar, imitar. El Señor ha sido bueno. Y lo más maravilloso de todo, nos ha dado su luz. Una luz que está cambiando, una luz que se está transformando, una luz que está renovando vidas. Hay una comunidad que vive en la luz. ¿Qué te ha faltado para creer? ¿Qué te ha faltado para confiar más en Dios? ¿Qué te ha faltado para comprometerte más? ¿Tienes confusiones? ¿Estás creyendo ideas erradas? Fruto de la tradición, fruto de los malos líderes, fruto lamentablemente del enfoque de este mundo. ¿Tienes heridas? ¿Te han maltratado en la fe? ¿Conociste a líderes que se aprovecharon de tu necesidad, de tu anhelo de conocer de Dios y te explotaron? ¿Te presentaron un evangelio mercaderista? ¿Te presentaron un Dios absurdo, como si fuera un traficante que tengo que darle cosas para que Él me dé cosas? ¿Y eso dañó tu fe? ¿Estás herido? ¿Te sientes conforme?
alabas lo que Dios está haciendo, pero no te quieres comprometer. Yo te invito para que esta mañana oremos al Señor y le mostremos nuestra realidad. Él nos conoce, Él nos ama. Y seguramente te ha traído esta mañana y te ha traído a este lugar durante todos estos meses, porque Él quiere que hagas parte de su iglesia en movimiento. Porque Él quiere que no seas simplemente un observador, sino que Él también quiere que su luz se proyecte en su vida y que la sombra de esa bendición transforme todo tu alrededor. Por favor, dedique unos minutos en esta mañana. Piense por un momento en lo que he expuesto en la Escritura. Y dígale: Señor, yo estoy confundido. Señor, yo creo que yo estoy confundido. Yo creo que esto a mí, algo me está pasando, pero yo quiero que eso cambie. O dile: Señor, estoy herido, me han maltratado, abusaron de mí, abusaron de mi fe, se aprovecharon de mí. Dígale: Señor, yo creo que estoy conforme. Me alegra mucho lo que está pasando, pero yo no me quiero juntar con ellos. Reflexione por un momento. Tome una decisión en esta mañana. No siga así. La historia es muy distinta para aquellos que toman la decisión de comprometerse con el Señor. Ore al Señor, dígale: Señor, ayúdame. Señor, tú sabes cómo estoy. Y si en este momento el Espíritu Santo le está mostrando, renarguyendo, sea sensible, escúchele. Y dile: Señor, por favor, obra en mí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. No quiero seguir así. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Señor, qué maravilloso es ver que tú eres el buen pastor que cuida de las ovejas. Jesús, tú lo dijiste: yo soy el buen pastor. Y voy a buscar la perdida. La rescato. La traigo al rebaño nuevamente. La sano. Curo sus heridas. Yo soy, Señor, una de esas ovejas perdidas. Te pido por favor, Señor, que bendigas a tu iglesia. Te pido por favor, Señor, que aquel que en este momento te está diciendo: yo estoy enfermo, yo estoy confundido, yo estoy herido, yo estoy conforme, pero no quiero que eso siga pasando. Yo quiero que las cosas en mi vida sean diferentes. No quiero conformarme solamente con exaltar y elogiar lo que tú estás haciendo. Señor, tu palabra es verdad. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy.